Muy bien, entonces, como hemos visto, la agilidad que tenemos en la generación de informes en uno de nuestros productos, como fue eSirius, y la generación de sus balances en forma inmediata, de la misma forma para empresas pequeñas, pues en este caso no tenemos que aprender muchas cosas, ¿no? Solamente tenemos que tener una plantilla debidamente parametrizada con las transacciones, con los procesos, con los módulos que están activados en tu empresa. Esa es la ventaja y es la diferencia de entregar un modelo parametrizado de acuerdo a tu modelo de negocio para que tú nada más empieces a utilizar, como en algún momento te indicaba con respecto a la receta del KFC. Lo mismo vamos para empresas medianas, grandes, para empresas que ya tienen una arquitectura y una estructura organizativa mucho más fuerte, mucho más extensa a nivel geográfico. Entonces nosotros vamos a parametrizar también sus modelos de negocios, del área de importaciones, del área de compras, del área de ventas, pero todo basado en hacia dónde se enfoca la parte de las ventas de la compañía. Y asimismo, en este mismo concepto, la generación de balances es súper sencilla y les estoy dando en forma como básica, porque de ahí todo el análisis que podemos hacer con esta información ya trasladamos a modelos un poco más analíticos, como es la parte de inteligencia de negocios, en donde podemos ya empezar a sacar indicadores financieros mucho más importantes, ¿no? Vamos a generar, como les decía, los balances, balance general ahorita, y tomemos el tiempo de cuánto nos vamos a demorar en la generación, ¿no? Entonces vamos a dar un clic aquí en la generación del reporte, ponemos imprimir y esto tiene que ser inmediato. Esta generación del informe pasó ni menos de 5 segundos y yo ya tengo el resultado de otra compañía, de una empresa demo, de una empresa modelo, en donde igualmente tengo esta información ya determinada con respecto a la generación de los balances, ¿no? Y existen diferentes tipos de balances, balance consolidado a nivel nacional o balances por agencias. Eso también es un dato que quiero darles a las contadoras y a los gerentes generales de las empresas. Si tenemos diferentes establecimientos a nivel nacional, les recomendamos generar información por establecimiento, que la plataforma le permita generar información por cada establecimiento, Quito, Guayaquil, Cuenca, para saber cuál de ellos está teniendo un movimiento aceptable, cómo está generándose la utilidad y el resultado del ejercicio por establecimientos, luego consolidado y también por líneas de negocio. Entonces ustedes se dan cuenta que vamos cambiando los niveles, ¿no? O sea, el nivel de información es el que yo como gerente de la empresa quiero que me genere para que los sistemas, los ERPs puedan generar al final el resultado, se pueda desplegar en números la información que nosotros queremos ver, porque a veces ni siquiera tenemos un poco la idea de qué es lo que queremos llevar. No, solo está obligado a llevar contabilidad y nada más. No, ya es ir un poco más allá. Si no tienes claro esa línea, si no sabes cómo hacerlo y quieres que pues te ayudemos, estamos aquí a las órdenes para hacerte una sesión de consultoría con respecto al manejo, a la codificación de las líneas de negocios, los centros de costos o los establecimientos que en este caso esté manejando tu compañía, para que al generar información yo simplemente pueda seleccionar aquí en la opción que dice nivel de consolidación de la información, y yo puedo tener un nivel consolidado o a su vez un nivel de información por oficinas. Asimismo, mira, vamos a dar un clic acá en balance de resultados y vamos a generar el balance de todo el año, 1 de enero del 2024 hasta la fecha actual, y simplemente vamos a poner aquí que no queremos datos de cuentas que no tengan movimientos y damos clic en la generación de la información. ¿Sí? ¿Cómo pasó esto? Pues en forma inmediata, ¿no? Vamos a mirar el resultado en este caso del balance y aquí está lo propio, ¿no? De acuerdo a esta estructura, en cualquiera de los ERPs que tengas, y especialmente como estamos mirando nuestros productos Silver y Sirius, dependiendo del tipo de empresa al que vayamos a aplicar, la información es la misma, ¿no? Porque tenemos una estructura, nos basamos en una estructura que es en un plan de cuentas homologado con los entes de control. Y aquí lo propio, tenemos la línea de ingresos, indica que tenemos un rubro de ingresos de 33,448 con las diferentes líneas de negocios, producto nacional, producto extranjero, esto es algo que nosotros llamamos líneas de negocio. Y tenemos también una línea de servicios y otros ingresos, ¿sí?
en donde también se determina la cuenta del grupo 5, que son todos los costos, el costo que te produce a ti, tanto la compra, la importación o la producción. En el caso de que fueses una empresa de producción, es muy determinante saber cuánto te cuesta el producto para aplicar un factor de precio de venta y con ello pues determinar tu utilidad del ejercicio. Y paralelamente la parte de los gastos, que se segmenta en gastos administrativos, gastos financieros, gastos de ventas y demás. Entonces yo aquí les voy a dar un tip. Por ejemplo, a las empresas que dicen, no, yo no quiero asignar un rubro a tecnología, es que tecnología es un gasto, o marketing es un gasto, o contratar una estratega para lo que es la parte de las ventas del producto es un gasto. No, yo digo asígnenle un porcentaje del valor de sus ventas a estos rubros. ¿Por qué? Si tú no tienes un producto, por más élite que pueda ser para ti el mejor producto, le pusiste mucho cariño en la elaboración, los componentes son los mejores, las marcas son las mejores, pero si no pones publicidad, si no haces marketing, si no haces posicionamiento, si no pones en redes sociales, entonces no tienes ahí una estructura o una estrategia para el área de comercializar el producto, puede ser el mejor producto y no lo vas a vender. Entonces yo suelo decir, siempre en el pastel tenemos el 4, que es la línea de los ingresos, y dentro de la línea de los ingresos yo les suelo recomendar que por lo menos a la parte de tecnología asignemos, pero un indicador pequeñito, que es el 1% del valor de las ventas, ¿no? Entonces, si yo vendo 150,000, el 1% va a ser, en este caso, 15,500, ¿no? Es bajísimo, ¿no? Entonces significa que es una empresa pequeña, pero si ponemos un rubro más para elevar las ventas y quiero llegar a vender ya no 150,000, sino 200,000, entonces yo ya voy subiendo el número, el porcentaje que le estoy asignando a los rubros que me permiten salir adelante con mis ventas, que es la parte de innovación y tecnología, y también la parte de posicionamiento, mercadeo, estrategia y campañas digitales de todos nuestros productos, ¿sí? Entonces, con estos tips de información con respecto a la generación inmediata de los reportes, de diferentes tipos de reportes que en este caso la empresa puede tener, vamos a ir un ratito a explicarles cuál es el concepto básico de la transacción para que esto se pueda generar. Cada una de estas transacciones se consolidan en un movimiento que yo les suelo llamar comprobantes de diario. Si esto consigues que sea en forma automática, en línea, centralizado a nivel nacional, entonces tú como gerente puedes decir, perfecto, yo puedo tener un balance en ese momento, y la declaración de los formularios del 101 que estamos hablando, ya no tienes que esperar a que pase un mes para que te entreguen. Tú vas a saber que al finalizar el mes ya sabes cuál es el resultado de tu ejercicio, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo que yo no quería pasar por alto en esta sesión. Ahora nos vamos a especializar un poco en la generación de balances de situación o balances de financieros o de resultados, que es en donde me indica cuál es la salud de mi compañía, cómo está mi compañía. Y si estamos revisando esto constantemente, deberíamos tener en nuestros dispositivos móviles para yo simplemente dar clic y ver cómo van esos indicadores, ¿sí? Entonces, con esta información que hoy vamos a proporcionar, dejamos en sus mentes la idea de la agilidad, de la innovación, de la rapidez para la toma de decisiones. Así también, por ahora, quiero darles un tip súper importante que a mí me pareció un poco extraño, que está asimismo extraño en el sentido de la severidad del tip, ¿no? Entonces, estamos hablando de sanciones, estamos hablando de entes de control, estamos hablando de cumplimientos, estamos hablando del formulario 101, pero quiero hacer un paréntesis hoy porque ayer revisamos un comunicado que nos envía el Servicio de Rentas Internas con un tema por demás sensible para todos los contribuyentes. Esta información a mí sí me llamó muchísimo la atención de que sea tan severo en cuanto a las multas. Entonces, mira, salió la normativa el 6 de junio y esta normativa, ¿a qué se refiere? A los incumplimientos de la emisión de documentos electrónicos, ¿sí? Los documentos electrónicos, ¿qué son? Son las facturas,
son las notas de crédito, son los comprobantes de retención, son las guías de remisión, son las notas de débito o son las liquidaciones de compras. Todos estos tipos de documentos que al final generan transacciones que se van a reportar en el formulario 101. ¿Qué pasa? Anteriormente teníamos diferentes metodologías de validación. El método de validación de los documentos electrónicos online y el offline, que nos permitía ciertos tiempos, hasta 30 días, validar los documentos electrónicos. Pero miren, ayer me sorprendí, porque esto cambió. Cambió. Yo decía, no, debe ser una normativa que todavía no esté publicada en el registro oficial, pero ayer revisamos y confirmamos y se encuentra ya publicado y está activa. Es decir, que ya todos los contribuyentes debemos ponerle un ojo a esto, o sea, no podemos dejar pasar, ¿sí? Porque las sanciones van desde los $460, que es un salario básico, hasta 300 salarios básicos. Imagínense ustedes como un contribuyente, una empresa pequeña, que por ahí emitieron un documento electrónico y no fue validado en el SRI, por alguna razón, porque algo pasó con el SRI, porque de pronto pasó algún dato en la estructura del XML, porque no tuvieron internet y no se generó bien el documento, no se envió al SRI. ¿Qué pasa? Yo voy a tener una sanción de $460 y eso a mí, digo, wow, no sanciones, porque nosotros los empresarios tenemos que estar en el boom. Tener una empresa en Ecuador es desafiante, para el gerente es desafiante, porque debemos de estar enterados de todo, de las normativas, de las leyes, de las importaciones, de todo lo que rige en cuanto a política de gobierno, de todo lo que rige en cuanto a impuestos tributarios, de las sanciones y las multas. No podemos quedarnos dormidos, no tenemos tiempo un poco para descansar, sino más bien estar siempre atentos a las sanciones y las multas y a todas las normativas que debemos cumplir. Fíjense que si ustedes por alguna razón no emitieron un documento electrónico y por alguna razón no se validó, esto tenemos ahorita ya únicamente 3 días. 3 días laborables para que los documentos electrónicos sean validados. Si no cumplimos con esto, un salario mínimo, dependiendo del tipo de contribuyente, de $460 o hasta 30 salarios básicos para los grandes contribuyentes. ¿Se imaginan lo que es pagar una multa por 13,800? Y les digo esto porque antes pues decían, no, ya no se validó, no está validado en el SRI, algo pasa tal. Entonces ahora hay que poner mucha más atención, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que no debemos responsabilizar a los sistemas, a los sistemas informáticos, a los ERPs que no están validando. Sí, bien es cierto, ellos hacen su proceso que está automatizado, pero nosotros debemos tener áreas de control, áreas de seguimiento y responsabilidad para mirar que todos los documentos que se hayan emitido pues sean validados. Y ojo, no solamente nos referimos a los documentos emitidos, sino también a los no emitidos, porque dice, nos van a sancionar con este rubro de $460 o 13,800, ¿por qué? No se entregaron documentos electrónicos, ¿no? Por no entregar comprobantes físicos, ¿no? Porque dice, no voy a hacer una compra y no están emitiendo facturas, lo que se llama, ¿no? La doble tributación. Entonces, ahí también van a ser muy severos, en donde ustedes no estén cumpliendo con la normativa, porque obviamente el fin de todos los entes de control es que nosotros seamos transparentes y estemos de acuerdo con el código de ética que hemos decidido implementar en la compañía, ¿no? Ser honestos y transparentes para que todo fluya en orden. Entregar comprobantes no autorizados ¿saben? Que me encontré con un caso que ahora hay ciertos productos que emiten facturas con RUCs que no corresponden, entonces hayan emisión de documentos erróneos, cruzados, con información incorrecta, que la estructura no esté correcta y que no se valide. Entonces, por todas estas causas van a existir penalizaciones por no entregar, por entregar un documento electrónico incorrecto, qué sé yo, por ahí hubo un problema en el software y en lugar de emitir a un RUC, emite hacia otro RUC la información, entonces hay un error, ¿sí? Y lo que es más importante, por no transmitir los documentos electrónicos, ¿sí? Entonces, ahora es también vital que a la hora de elegir una solución,
elijas una solución que te dé esta información para que tú como responsable, como asistente de impuestos, como la parte de auditoría o como el contador o como el todólogo, que yo suelo decir, en las empresas existen todólogos, entonces que pueda revisar esta información, a ver, ¿qué documentos no se validaron? ¿Por qué no se validaron? Y pedir ayuda o pedir consultoría, en este caso al proveedor, para que les solucionen inmediatamente dentro de los 72 horas, ¿no? Que son en este caso 3 días laborables. Entonces la transmisión a la administración tributaria se efectuó dentro del plazo establecido en la normativa vigente. Significa que ya se encuentra hoy disponible, ¿no? Entonces, este comunicado salió el 6 de junio y está publicado ya en el registro oficial el 10 de junio del 2024, lo que significa que está vigente desde este mes. Entonces, pilas con este dato que debemos tomarlos en cuenta. ¿Para qué te doy esta información? ¿Sí? ¿Para qué necesitamos incorporar esta información en la charla del programa de hoy, ¿no? Necesitamos incorporar esta información para que tú puedas elegir y puedas determinar que las soluciones que están implementadas en las herramientas tecnológicas te den información rápida. Por ejemplo, que me envíe por WhatsApp, si yo soy el contador o si yo soy el asistente de impuestos, que me envíe por WhatsApp qué facturas, qué documentos no han sido autorizados inmediatamente, ¿no? Entonces, que me envíe por WhatsApp, que me envíe por correo, que tenga un correo electrónico indicando qué es lo que ha pasado, ¿sí? Entonces, en este caso, que tenga yo toda la información disponible para tomar la decisión y el correctivo para la declaración oportuna y el cumplimiento oportuno y evitar sanciones. Entonces, que tenga varios métodos, ¿no? Correo, WhatsApp, reportes para la generación de este tipo de información. Entonces, con estos tips para cumplimientos de normativas, tanto en declaraciones mensuales cuanto en declaraciones diarias, porque pareciera súper como que básico decir esto, ¿no? Pero hay muchas empresas que no están cumpliendo con esta normativa, que dicen, no, el sistema informático no validó, entonces es responsabilidad del sistema. Recuerden que ya no estamos en de quién es la culpa es de la vaca, no. Aquí trabajamos en equipos, los sistemas trabajan integrados, las aplicaciones funcionan integrados y los datos son inputs de los usuarios. Entonces los datos que corresponden a los nombres de los proveedores, el RUC del proveedor, los datos del proveedor, que aun cuando se traen del SRI, ya pasamos la primera fase, que son los datos generales, y luego vamos a los datos específicos, el código del producto, el nombre del producto, la cantidad, el precio, el descuento, los valores totales, los tipos de IVA, que ahora existen los tipos de IVA del 5, del 8, del 12, del 14, del 15, todo eso ya está dado por los sistemas y por la parametrización que nosotros le hayamos ingresado. Si alguno de esos datos está mal, va a haber una inconsistencia y el documento va a estar mal y por alguna de esas razones, pues no se puede validar. Entonces, el día de hoy quiero que te lleves ese concepto de que pilas con la información de los documentos electrónicos que se emiten todos los días, deben ser autorizados, deben estar autorizados en menos de 72 horas o máximo en 72 horas para que evitemos incumplimientos y sanciones. Entonces, con esta información nos vamos ahora sí nuevamente a un corte comercial, sin antes darle las gracias, por supuesto, a nuestro socio estratégico, a Extreme Comunicaciones, que nos permite hacer realidad este programa, que nos permite hacer realidad el contenido de esta información y difundir a cada uno de nuestros oyentes y nuestros televidentes, a quienes animamos a que nos sigan en este programa.